Aquí tenemos en el aire de No Todo es lo que parece a la exdiputada de la ciudad, fue directora general de discapacidad, coordinadora de la Comisión de Discapacidad y Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y milita para el colectivo de discapacidad 7x24, Mónica Bianchi. Mónica. Sí, buenos días a todos y a la audiencia. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí Juan Manuel te saluda. Bueno, queríamos agradecerte por tu tiempo, por tu darnos aquí en el espacio de No Todo es lo que parece, y sobre todo por todo lo que está pasando ahora últimamente con los recortes en discapacidad en la nación. Sí, a ver, se ha provocado toda una situación que establecieron en la sociedad y en las familias y en las organizaciones que atienden a la discapacidad, miedos, ansiedad, una sensación de desprotección que son generadas por premoniciones de grandes catástrofes. Hay un final técnico desolador. Circulan por las redes sociales palabras que dicen que nadie se hace cargo, que hay ajustes, que hay pérdida de prestaciones, que hay modificación del sistema de salud. Por eso la verdad es que yo les agradezco a ustedes los espacios en los que nos permitan aclarar un poco esta situación, porque nuestra función como el Consejo Consultivo de Discapacidad, conformado por asociaciones y personas, efectivamente sociedad civil, pero repito, nuestra función es llevar tranquilidad a las familias de las personas con discapacidad que en este momento se encuentran desesperadas. Y acá, en realidad, tenemos que distinguir entre dos grandes cuestiones y situaciones que se presentaron. Por un lado, el supuesto decreto de necesidad y urgencia, cuyo borrador circuló en una forma impresionante en todas las redes sociales, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook. Circuló incluso entre personas que no tenían que ver con la discapacidad. A mí me llamó muchísimo la atención que alguien pudiera hacer circular un borrador del decreto presidencial a un padrón tan grande de personas, ¿no? Pero por otro lado, desde que uno ejerce la política, desde que uno está en las cuestiones sociales, yo nunca vi un borrador de un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, sí, en realidad el decreto es simplemente un decreto de necesidad y urgencia, lo firma el presidente, sale siempre en forma subjetiva, no manda un borrador anticipándolo. Pero bueno, en ese borrador se establecían una serie de cuestiones como que iban a modificar el sistema de salud, con que les quitaran a las obras sociales sindicales la prestación en salud a las personas con discapacidad, con que se modificaba el presupuesto y se bajaba los importes, como si eso fuera posible. No sé, fue la verdad que fue algo impresionante. Bueno, queda demostrado fácilmente que el decreto no es verdad, que fue generado y divulgado solo para crear miedo y ansiedad, que realmente obtuvo resultados, pero mediante comunicados del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, de la Agencia Nacional de Discapacidad, quedó claro que ese borrador de decreto que circulaba es mentira. No hubo ningún decreto de necesidad y urgencia, directamente se tomó la medida. Totalmente. Así que vayamos al segundo tema, que es el atraso en los pagos, que también tienen que dividirse en dos grandes núcleos.
pero yo digo que para poder entender esas situaciones que se han mandado en este momento de un supuesto ajuste por un lado y por el otro lado un atraso en los pagos, que se repite como un mantra interminable, como si no existiera otro tema más que hay ajuste en los pagos, hay atraso en los pagos. Entonces, permítanme analizar y plantear esto como para poder tranquilizar un poco. Sí, sí, por favor. En primer lugar, hay que considerar cómo es el sistema de pago. ¿Cómo se hace el sistema de pago? Para hacer un ajuste de discapacidad, se necesita todo un cambio de lo que es el sistema de pagos y fundamentalmente del presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional no lo modificaron. Así que lo del supuesto ajuste queda colgando ahí como otra mentira. Ahora, consideramos quién paga a los prestadores, quién paga a ese profesional que en este momento está reclamando su pago y está en Plaza de Mayo con una carta diciendo no al ajuste, sí a la regularización de los pagos. Entonces, hilando un poco más finito, la cuestión es que nosotros me refiero porque yo también tengo discapacidad, pero nosotros tenemos una ley que es una ley progresista, a pesar de que hace muchísimos años que existe, llegando al 98, que es la 24.901. Esa ley crea el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Incluso les quiero contar que cuando hablábamos del programa Somos Mercosur, sí, muchos países nos admiraban por esto y trataban de saber de qué manera podían implementar algo similar en sus países. Uruguay trató, Paraguay, Bolivia, pero claro, necesitan un aporte de política pública y económica por parte de los estados. Pero bueno, hay que aclarar que esta ley no es de una aplicación en todo el país. Claro. Cuidado con esta. Sí. Si bien está aprobada en el Congreso por ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo cierto es que tiene ese famoso artículo que dice: invítase a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley. Entonces, algunas provincias adhirieron a la ley. Pero no todas. ¿Cómo? Pero no todas. No todas. Bien. Para nada. Algunas como Mendoza, yo recuerdo que tuvimos que hacer una sentada grande acá en Capital, en la casa, en la vereda de la casa de Mendoza, mientras el Congreso mendocino trataba la adhesión o no a la ley, que finalmente lo hizo. Mónica, yo te quiero preguntar algo bastante... ¿De cuánto estamos hablando que son de los recortes en discapacidad en las provincias en las que se va a implementar? Porque hay distintas... ¿Me la repetís la pregunta? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es el recorte en discapacidad? Porque hay distintos comunicados, ¿viste? Son cifras muy grandes. Estamos hablando de muchísimas familias, muchísimas personas. Son millones en pesos y que todo esto se traduce en que van a llegar con menos plata a fin de mes para cubrirse de sus necesidades, los medicamentos. ¿De cuánto estamos hablando en los recortes para discapacidad? Nada. No hay recortes. Lo dijo el Ministerio de Economía, lo dijo el Ministerio de Salud, lo estableció la ANDI. No existe ajuste por discapacidad. Sí. Un atraso
en los pagos, que vamos a hablar ahora de esto, no es un ajuste, no es un recorte, no hay recortes respecto a lo aplicado por los distintos sistemas del gobierno nacional hacia las personas con discapacidad. En definitiva, no hay ajuste. Eso es lo que tenemos que aclarar. Lo que hay es un atraso en los pagos, es verdad. El organismo que es el Sistema de Servicios de Salud del Ministerio de Salud tuvo un problema burocrático administrativo por el cual algunas obras sociales entraron en un atraso. Pero si uno ve el listado de obras sociales a los cuales se les debe junio, julio y ahora agosto, nada más. Es bastante grande. Le nombro la obra social de los empleados de comercio, le nombro la de hoteles y garajes, le nombro súper. Son obras sociales nacionales y algunas provinciales que tienen junio, julio y agosto para cobrar. ¿Por qué? Porque siempre se cobra con 3 meses de anticipación, de atraso, perdón. ¿Por qué? Porque en junio cierran, presentan todos los papeles ante la Secretaría de Servicios de Salud, hacen toda la auditoría correspondiente, reclaman si hay que reclamar algo, cierran todo, hacen toda la burocracia que representa el depósito y los pagos, y pagan. Entonces, en agosto cobran junio. Pero eso es el gobierno nacional, todos los pagos se hacen así. Ahora, la mezcla de decir que un atraso es un ajuste, quiero aclarar, es mentira. El comunicado de la Secretaría de Salud, el comunicado de ANDI y el propio comunicado del Ministerio de Economía dejan claro que no hay ajustes sobre la temática de la discapacidad, no se ha modificado el presupuesto para nada. Mónica, buenos días. Paula la saluda. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Claro, yo lo que quería comentarle para ir cerrando, en realidad para que usted nos pueda aclarar con más conocimiento, que justamente sí, de lo que se habló es de que en realidad el sistema para cobrar las prestaciones a través de las obras sociales siempre tuvo una demora de entre 60 y 90 días. Lo que hoy preocupa mucho, y eso causó la cantidad de reclamos que hay hoy en día, es el tema del rol de la inflación en este tema. Claro, pero a ver, volvamos a al mismo punto. Es verdad, hay realmente un atraso tan grande que impida a las obras sociales la atención de las personas con discapacidad. Y ahí surge mi pregunta. Si es cierto, como se puede ingresar y se puede ver el servicio social de servicios de salud de la superintendencia, si es cierto que se giran, ¿a dónde está el atraso de las obras sociales a los prestadores? No es sospechoso eso. A mí me llama la atención, la verdad. Pero bueno, hemos estado conversando con muchas organizaciones sociales, no se encuentran, al menos en las que están relacionadas con el Consejo Consultivo de Discapacidad, no encuentran un atraso significativo que les pueda representar un peligro para la atención de las personas con discapacidad. Claro. Mónica, para ir cerrando, yo te quería preguntar más que nada para que le cuentes a la gente que está del otro lado y que nos está escuchando, que le está escuchando a vos atentamente, sobre las medidas que hay de inclusión laboral para personas con discapacidad. ¿Qué sitios puede encontrar así de bolsas de trabajo que estén ayudando a la gente a organizar sus currículums o poner en contacto con pymes o empresas que estén contratando
personas con discapacidad que estén necesitando tanto conseguir su primer trabajo, como es el caso de muchos jóvenes con discapacidad. Sí, el tema del trabajo es un problema realmente que hay que solucionar y trabajar. Fíjense que cuando yo era diputada fui la autora de la ley 1502. Sí. Porque en realidad el tema del 5% en la ciudad de Buenos Aires figura en la Constitución de la ciudad. Lo que pasa es que dice lo de ingresar el 5% a la planta permanente en la forma en que la determina una ley. Eso fue lo que yo hice la ley. Entonces se crea lo que es el registro de aspirantes para ingresar en el gobierno de la ciudad. Lo que estamos tratando desde el Consejo Consultivo y con algunos senadores del Congreso Nacional es tratar de crear una ley que establezca la obligatoriedad de crear un registro nacional de aspirantes para ingresar en el Estado Nacional y en las empresas privadas. Entonces, si nosotros tenemos este registro donde tenemos un currículum de cada una de las personas que quiere ingresar al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional, en cualquiera de los tres poderes, cualquier organismo, antes de cubrir un cargo, tiene la obligatoriedad de consultar ese registro para saber si hay alguna persona que cumpla con los requisitos que necesita el cargo. Y en cuanto a la privada, nosotros tenemos la suerte de tener en este país una gente muy solidaria. Hay un club de empresas solidarias, ¿ustedes lo conocen? No, por favor, decinos cómo se llama, si la gente puede escuchar y andar anotando. Sí. Es un club de empresas con responsabilidad social. Se encuentran grandes firmas como firmas automotrices, molinos, de comestible, de todo tipo. Se juntan una vez al año para ver de qué manera pueden, entre otras cosas, tomar personas con discapacidad dentro de las empresas. Pero claro, nos falta siempre lo mismo. La pregunta que me hacían a mí en su momento, este club de empresas, era ¿dónde recurrimos nosotros? Por eso necesitamos un registro de aspirantes, para que la gente pueda anotarse, cargar su currículum, cargar sus expectativas y dejarlo ahí para ser consultado por todos. Pero bueno, es un proyecto que estamos tratando de llevar adelante. Buenísimo. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y andar ampliándonos toda la información respecto de lo de discapacidad, que es un problema que muchas veces se deja de lado y que la gente no sabe cómo acceder o poder insertarse en el mundo laboral. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por darle voz a todos aquellos que no tienen voz o que no pueden expresarse. Necesitamos siempre hacer más visible la discapacidad, así que gracias por este espacio. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Mónica Bianchi, aquí en el aire de No Todo es lo que parece.